comunicación con Orlando Castillo, comisionado de turno. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo para vos, ahí para la mesa y la audiencia. Estábamos acá, Marcos Benítez, te saluda Jorge Rolón Luna y Guillermo Ferreiro. Queremos hablar un poco sobre esta crisis penitenciaria. Ayer veíamos la información de una fuga masiva en Misiones. Y después, hace poco, veíamos una sentencia de 30 y 40 años de personas que fueron partícipes de realmente de una masacre dentro de una penitenciaría de San Pedro. Fugas que se produjeron en Pedro Juan Caballero. Y no hay un resultado ni una respuesta concreta del Estado paraguayo a a todas estas problemáticas. Bueno, un saludo ahí a la mesa al doctor Guillermo y al doctor Rolón Luna. Bueno, Jorge Rolón es un conocedor del tema. Este no es un tema nuevo, es una crisis que se viene arrastrando, es una desatención casi histórica del sistema penitenciario, un sistema que responde a una falta de respuesta del Estado a una serie de problemáticas, ¿no? Entre ellas vemos la simbiosis existente entre prisión preventiva y lo que es la sobrepoblación en las penitenciarías. La penitenciaría de Misiones es una de las más sobrepobladas y con índices de hacinamiento muy elevados. Una penitenciaría que tiene 1.452 personas privadas de libertad, cuando tiene una capacidad, según el pabellón La Bronca, una investigación que realizó el Mecanismo Nacional de Prevención en base a parámetros de derechos humanos de metros cuadrados por persona privada de libertad, debería tener solamente tiene una capacidad de solo 462 personas, ¿no? Este tipo de situaciones de relación entre hacinamiento, sobrepoblación y prisión preventiva, ¿no? 7 de cada 10 personas privadas de libertad desprevenidos, conlleva a una serie de violaciones, no solamente del espacio vital donde pueden vivir, sino a derechos que deben ser garantizados durante esta privación de libertad que no están siendo garantizados, como el tema de derecho a salud. Nosotros en los turnos que son como de sistemas de respuesta de emergencia ante casos que requieren intervención rápida, generalmente en Misiones solemos recibir como mínimo en cada turno, que es de 15 días por dupla de comisionados, entre 3 y 6 llamadas de gente que tiene problemas de salud, digamos, de ser llevada a sus comparecencias en general. Y esto genera un desgobierno dentro de las penitenciarías porque ante la ausencia de satisfacción de derechos existe la autoorganización en algunos casos de grupos de base carcelaria que ofrecen protección y también ayuda ante justamente estas situaciones, ¿no? Poder acceder a salud, porque para pasar de un pabellón a esa sanidad se tienen que pagar entre 2.000 y 5.000 guaraníes por portones, o sea, todos unos hechos de corrupción y que deben ser asumidas no solamente por el Ministerio de Justicia las respuestas, sino también de todo el sistema de justicia, hablamos de Fiscalía, de Defensoría Pública, jueces, el Poder Judicial, ¿no? Y también el Ministerio de Justicia que se encarga, digamos, de la parte final, que es la de la ejecución de las medidas, pero esa ejecución es señalada por el Poder Judicial, ¿no? Ya. ¿Cuántos comisionados existen en Paraguay, doctor? Nosotros somos 6 comisionados que somos elegidos por 5 años y nos cambiamos, hay renovaciones parciales cada 2 y 3 años, ¿no? En este caso yo ingresé el año pasado hasta el 2025 y este año hay elecciones de 3 nuevos comisionados. Dentro de esos turnos, ustedes se apersonan a las penitenciarías, hacen denuncias directamente a la fiscalía con relación a posibles hechos de tortura y de vejámenes de seres humanos dentro de la penitenciaría. Así trabaja
el mecanismo? Mira, hay casos en que sí presentamos denuncias a la Fiscalía de Derechos Humanos de la de la Fiscalía, valga la redundancia, en Asunción. En otros gestionamos atenciones médicas de urgencia, salida de personas para que sean atendidas en hospitales fuera del sistema penitenciario, gerenciar a veces incluso personas que no tienen defensores públicos. Conversamos con la Defensoría Pública para asignaciones. En fin, a veces nos constituimos, a veces dependiendo de la gravedad del caso, otras veces coordinamos acciones con los distintos actores, digamos, ¿no? Es un trabajo de mixto, ¿no? A veces de oficina y a veces de intervención directa. Y no solamente en penitenciarías, pero como estamos hablando del tema penitenciario, es lo que realmente más tiempo nos lleva, ¿no? Ahora, doctor, con este caso de la fuga masiva de presos, ¿verdad? El mecanismo o el comisionado se va a constituir a la a la penitenciaría de Misiones para ver cómo fueron recibidos los presos, a ver si son sometidos a tortura o a golpes, o el mecanismo no se involucra en eso. No, generalmente nosotros hacemos seguimiento de este tipo de casos en cuanto a los mecanismos que utilizan para ser reincorporados dentro de las penitenciarías y observar, digamos, que no se lleguen a cometer ningún tipo de violaciones de garantías constitucionales, principalmente contra la integridad física, por supuesto, ¿no? Es una de las principales funciones que tenemos y a las cuales siempre nos abocamos. Comisionado, buen día. Jorge Rolón Luna le saluda. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bien, encantado de conversar con usted. ¿Ustedes ya fueron a esta penitenciaría donde hubo la fuga? Nosotros tenemos marcada este año justamente Perdón, comisionado. ¿Ustedes sí. ya fueron ahora a posteriori? No, aún no. Estamos preparando la ida para allí. ¿Cuándo irían? Yo calculo, porque estamos con problemas de vehículos, que siempre es un tema, mañana más tarde. ¿Usted sabe lo que ocurre cuando en cualquier penitenciaría se da una fuga y las personas son recapturadas? Muchas cosas. ¿Usted sabe lo que ocurre? Yo le cuento porque es algo que digamos que es parte del ethos cultural de los sistemas penitenciarios, y en Paraguay tal vez sea peor que en otros países. Los someten a brutales golpizas. Al momento que vuelven a pisar la penitenciaría, en estos momentos esas personas están siendo torturadas. A mí lo que me llama la atención es que, trabajando en prevención, no tengan un protocolo de actuación que contemple eso. Ustedes van a llegar tarde probablemente. Yo conozco un caso en el que hubo una fuga en Concepción y miembros del mecanismo vieron las golpizas terribles, incluso fueron amenazados algunos de los miembros, no recuerdo el año, fue hace un par de años eso, y no hubo denuncia ni seguimiento de eso. O sea, el concepto de prevención de la tortura es una manera, digamos que bastante particular de abordar el tema de la tortura. Por eso Naciones Unidas, de manera bastante llamativa, tiene Comité de los Derechos del Niño, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero en el ámbito de tortura tiene un comité contra la tortura y tiene un subcomité de prevención de la tortura, algo que no se repite en otros ámbitos en los que de Naciones Unidas se ocupa el tema de derechos humanos. O sea, la prevención de la tortura es algo particular porque se ha visto, producto de la experiencia, de que lo más efectivo es tratar de prevenirla. Y eso implica conocer situaciones en las que la tortura es inminente, como en este caso. Yo estoy seguro que los están moliendo a golpes. Debo decirlo con mucho dolor y no es algo que quisiera estar diciendo. Ustedes debieron haber estado al minuto siguiente ahí, porque es lo que está pasando. Ustedes deberían publicar luego la foto de los recapturados.
Porque esas personas, como ha ocurrido en todos estos eventos, en los que ha habido, inclusive no solo la fuga es la que recibe, digamos, el tratamiento más severo. Pero cualquier acto de indisciplina, la práctica lo dice, la experiencia lo dice, es respondido y probablemente por razones estructurales, en el sentido de que el sistema no tiene la posibilidad seguramente de responder de otra forma por la falta de personal, por la sobrepoblación, todas esas cosas que usted estaba mencionando. Pero en estos momentos se está torturando en esa penitenciaría. Yo le puedo asegurar, doble contra sencillo, le apuesto a que eso está ocurriendo. Sí, los riesgos de justamente ser torturado y se incrementan definitivamente y es como bien sabes y sabemos en estos casos de fuga generalmente suelen ser recibidos con golpes ya sea en la policía o en la propia penitenciaría, ¿no? O sea, en ambas instituciones. Mira, nosotros estamos viendo de justamente monitorear en general y seguir acompañando y también seguir previendo este tipo de situaciones con los medios que tenemos, ¿no? Guillermo. Bueno, entonces ustedes van a ir mañana. Sería bueno una sugerencia, ¿no? Desde la perspectiva de la prevención, que tiene como uno de sus elementos a visitar, estar en los establecimientos, en los ámbitos de encierro, sean cuáles fueren ellos. Otro es el de denunciar los casos de tortura, y no solo denunciar, sino hacer el seguimiento, porque las denuncias, usted sabe más que nadie que los casos en los que se investigan torturas no reciben una respuesta adecuada desde la Fiscalía de Derechos Humanos, la que yo considero particularmente, me hago cargo de esto, la fiscalía más inservible de la República del Paraguay. Y es más, yo creo que un dispendio de recursos tener una fiscalía como esa, los salarios, la electricidad, los vehículos que se pagan, si tomamos en consideración los resultados. Entonces, seguimiento, etcétera. ¿Ustedes serían capaces de presentar a estas personas recapturadas, que se las vea? Porque eso es lo que queremos como sociedad, que la función que ustedes cumplen sea efectiva y no quede en informes, quede en monitoreo, en visitas, informes que nadie lee, etcétera. Mira, nosotros sí observamos y constatamos la presencia de malos tratos o tortura que sufren esas personas, vamos a accionar como corresponde, ¿no? Yo no sé si la mejor medida es ponerle a la persona o no sé cuál sería el sentido. La función del mecanismo, comisionado, es prevenir la tortura. En estos momentos los están torturando. En estos momentos los están torturando. Yo le puedo asegurar, ¿sí? Le puedo asegurar que es así. Sí, pero el comisionado dijo que tienen problemas de vehículos para llegar. Bueno, y que denuncien la falta de recursos, la falta de vehículos, que golpeen la mesa. No están teniendo que golpeen la mesa. Yo sé que el mecanismo tiene un solo vehículo. ¿Por qué tienen un solo vehículo? ¿Por qué no reclaman eso? ¿Por qué no hacen...? Claro que se hace. No, pero hay que hacerlo público, estimado. No es presentar un informe. Si ustedes no pueden cumplir con la función de prevenir la tortura, entonces, ¿para qué están? No, yo creo que sí sabemos para qué estamos y sí estamos buscando los medios en general para poder cumplir. Estamos trabajando en mejorar el presupuesto y poder mejorar. Ojalá así sea, comisionado. Ojalá que estas personas no la hayan torturado y ojalá podamos ver como sociedad qué pasó ahí. Y si ocurrió, es una brillante oportunidad. Si ocurrió eso que está diciendo el doctor, realmente que se llegue a una investigación fuerte y se castigue a los responsables, ¿verdad? Porque en realidad el sistema penitenciario no está para torturar ni golpear a nadie, ¿verdad? Está para reencauzar la vida de estas personas. Le cuento algo a Marco, a Guillermo, a nuestros teleoyentes y a Orlando Castillo, porque estoy seguro que él sabe probablemente.
Una de las comisionadas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura escribió un trabajo publicado por CDE, donde hace un análisis de los resultados de las denuncias hechas ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Eso ya hace varios años. Y los resultados de esa investigación hecha por esta abogada, no estoy recordando el nombre, eran muy reveladores de esto que estoy diciendo, que a mí me tocó ver con mis propios ojos, ¿sí? O sea, no estoy inventando yo eso. Eso se publicó y ahí mostraba el desarrollo que tenía, el resultado que tenían las denuncias hechas en la Fiscalía de Derechos Humanos. Ya hace unos cuantos años. O sea, no es un invento esto. Por eso le digo, esa línea investigativa, ahora que esta señorita es Estado, tiene toda la oportunidad para hacer más visible, para hacerla más visible, para que realmente la Fiscalía de Derechos Humanos castigue la tortura y el mecanismo prevenga, no llegue después cuando estos señores están todos torturados. Mira, yo creo que todos tenemos el deseo que la Fiscalía funcione. La de Derechos Humanos y la distinta Fiscalía en general, ¿no? Nosotros abogamos también porque por fin haya condenas en casos de tortura, malos tratos en general, que hasta ahora no se han podido dar, y el único caso que ha llegado con seguimiento fuerte del mecanismo a instancias de juicio oral es el caso de Villarrica, de Roden Leiva, ¿no? Que lastimosamente no se tuvo condena, pero es un campo que como sociedad a todos nos preocupa y que deberíamos de controlar, acompañar y también exigir, ¿no? O sea, nosotros no somos un organismo de investigación y sí podemos dar seguimiento a los casos y tratamos de darlo en la medida de nuestras posibilidades también. Muchísimas gracias, comisionado. Y buen trabajo, buena tarea para lo que le espera en la penitenciaría de Misiones, ¿verdad? Gracias, Marco, que estés bien. Un saludo a la mesa y a la audiencia. Te informó PDS, Radio TV Digital. No es cierto que a toda la sociedad le interesa el tema de tortura. No, Bola. mucha gente justifica. No, mentira, no es que a toda la Yo le sociedad sigo le en interesa. Por eso hay que hacer El comisionado, van a presentarle, a cerrar el